Muy buenos días con todos. Hoy hablaremos sobre los capítulos 14, 15 y 16 de la serie Merly. Iniciaremos con la parte del resumen del capítulo 14. El verano acabó y dio inicio a clases. Merly comienza a hablar sobre los presocráticos, pero de repente se da cuenta que Paul no estaba en clase, lo cual hace que se preocupe. Por lo tanto, le pregunta a Bruno sobre el paradero de Paul, y este le dijo dónde estaba trabajando. Por lo que Merly va a verlo en su trabajo para convencerlo de que regrese al instituto, lo cual no logra porque Paul necesita el dinero, ya que su familia la está pasando muy mal económicamente. Por otro lado, Oksana, quien es la estudiante nueva en el instituto, le dice cosas a Gerard que comienzan a incomodarlo. Esto causa que Gerard se moleste y le diga que no hable como si lo conociera. A lo cual Oksana le responde muy sarcásticamente que sí sabe que Mónica y Joan son pareja. Esto enfurece mucho a Gerard, debido a que él le dice que es mentira, obviamente, y se termina retirando. Pero para su mala suerte, cuando él se dirigía al comedor, ve a Mónica y a Joan besándose. Esto le dolió mucho porque él pensaba que llegaría a tener algo con Mónica, ya que ella le había comentado a él que gustaba mucho de él, ¿no? Mientras tanto, Merly no se quiere dar por vencido y llama al padre de Paul. Este va a ver a Merly al instituto y obviamente Merly quiere hacerle ver al padre que su hijo no debe dejar los estudios, pero el padre no quiere escuchar y terminan teniendo una fuerte discusión. El padre de Paul va a ver a su trabajo a su hijo y le cuenta que Merly le había faltado al respeto. Esto enfurece mucho a Paul, por lo cual se da un tiempo para ir al instituto e interrumpe la clase de Merly y lo encara por lo sucedido con su padre. Merly le dice que el salón de clase pues no era un lugar apropiado para hablar, por lo que se lleva a Paul a otro lugar. Llegando ahí, Paul le dice que lo único que buscaba Merly era a alguien que estudie su misma carrera, filosofía, pero que él no lo hará. No estudiará lo mismo que él y que no se va a salir con la suya. Dicho esto, Paul se retira. Merly llega a casa y ve a Bruno y quiere hablar con él, ya que sabe que Bruno está envidioso de Iván y Paul, debido a que su papá está prestándole más atención a ellos que a él, que es su hijo. Merly trata de hacerle ver que no es así, por lo que le dice a Bruno que él es muy importante para él, que cuando lo necesite puede llamarlo, porque él siempre estará para apoyar. Esto conmueve mucho a Bruno y lo hace sentir muy feliz. Al día siguiente, Merly estaba en plena clase cuando aparece Paul. Esto pone muy contento a Merly porque Paul lo ha escuchado y no dejará el instituto. A continuación hablaré acerca del capítulo 15 de la serie Merly. Este capítulo se titula El vuelo del moscardón. Siguiente, por favor. Este episodio comienza con la clase de Merly. Él habla sobre las tomas de decisiones y de cómo éstas afectan a nuestro futuro. Para explicar el tema, él cuenta una pequeña historia de la vaquilla y da diversos ejemplos con sus alumnos. Luego de la clase, este habla con su hijo Bruno y le dice que sería bueno que le cuente a sus amigos acerca de su decisión. Le dice esto ya que Bruno va a viajar a Italia y sus amigos creen que solo irá a pasar Navidad con su madre. Pero esto no es así, ya que él ha decidido quedarse en Italia. Solo Tania y su padre Merly saben de esta decisión. La madre de Merly le aconseja que pase este último día con su hijo. Entonces van al parque de diversiones y se divierten como cuando Bruno era un niño. Siguiente, por favor. Mientras tanto, Tania le cuenta a Paul que Bruno no regresará después de Navidad. Entonces Paul se sorprende por esta noticia. Por otro lado, Joan y su novia han terminado, y esto hace que su comportamiento cambie. Además, él está resentido con sus padres porque siente que ellos se han entrometido en la relación y que le han dado malos consejos. Siguiente, por favor. El capítulo termina cuando Bruno tiene que marcharse. Esto le pone muy triste a Merly, porque había mejorado la relación que tenía con su hijo. Bruno se despide de su padre y de su abuela.
Luego, cuando él va a ir a tomar el taxi para ir al aeropuerto, se despide de Tania. Y cuando se da cuenta, sorpresivamente llega Paul y también se despide de él. Ahora en esta parte veremos los aspectos interesantes de la serie Merlí. Y como primer aspecto interesante tenemos para el capítulo 15 la filosofía de Thomas Hobbes, que para entenderla se puede entender con tres puntos importantes, con tres puntos básicos. Uno, el ser humano es malo por naturaleza, ya sea egoísta, impulsivo, básicamente porque quiere conseguir, porque hace lo que sea por conseguir las cosas y no importa afectar a los demás. Punto dos, el hombre es un lobo para el hombre. Esto se ve bastante en momentos de crisis, que cuando uno quiere sobrevivir, hace lo que sea por sobrevivir. No importa si afecta al otro o le hace daño a otra persona. La idea es que él sobreviva. Por eso dice el hombre es un lobo para el hombre. Y estos son puntos que toca aquí el capítulo 15. Algo interesante que dijo ese chico de acá fue, ¿qué pasaría si el de seguridad se comportara como un lobo? O sea, técnicamente me está diciendo que no puedo confiar en la seguridad tampoco. Porque hasta el señor de seguridad, en momento de crisis, por sobrevivir, nos puede hacer daño también a nosotros. Y como tercer punto, para entender su filosofía de Thomas Hobbes, dice, para que los hombres puedan vivir juntos es necesario un Estado fuerte y autoritario. Es decir, como nosotros estamos propensos a ser crueles, a enfrentarnos a nosotros mismos, necesitamos un Estado que nos controle, que nos tenga así rectos y estrictos, para que cualquier error que tengamos o cualquier cosa que queramos hacer en perjuicio a otra persona, nos afecte más a nosotros aún. Y el Estado nos va a afectar de esa manera. Entonces, así nos pueden controlar, porque nosotros somos como un lobo, que somos descontrolados. Esa es la teoría, la filosofía de Thomas Hobbes. Y como segundo aspecto interesante, tenemos al enemigo en común. Aparece una nueva profesora que se llama Carolina, que parece ser antipática, controladora y egoísta. A los alumnos no le agradan a la profesora, y a Jona y a Merlí tampoco les agrada. Entonces, desde el capítulo inicial del 1 ya nos da a entender que Jona y Merlí, ellos dos, como que no se llevan bien. Merlí parece el insoportable, pero aparece Carolina y entonces, como es peor que ellos dos, como que se juntan, como hacen como una tregua para poder soportar a Carolina. Un cálido saludo a todos los que estén viendo este video. En esta ocasión voy a explicar unos aspectos interesantes del capítulo 14, que se titula Los presocráticos. Y bueno, un aspecto interesante es, bueno, el tema ya está en el título, la filosofía presocrática. En su introducción a esta es cuando Merlín introduce a sus estudiantes a los filósofos presocráticos. Ellos revisan teorías de filósofos como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. Revisan también más que nada sus ideas principales de estos autores. Y también toca un tema muy interesante que es la relación entre la filosofía y la ciencia. Los presocráticos estaban interesados en explicar la naturaleza del mundo y los fenómenos naturales a través de la observación y la razón. Se destacan cómo los presocráticos sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia. Ujú. Y aparte también vieron una relación entre la filosofía y la vida. Se fomenta la reflexión sobre la relación entre la filosofía y la vida cotidiana. A través de los presocráticos, los estudiantes aprenden a cuestionar y reflexionar sobre la realidad que los rodea y a encontrar significado en su propia existencia. Eso quiere decir no solamente aceptar las cosas porque un tipo con corbata y con saco los dice solamente, sino cuestionarse y saber si es verdadero, si es falso, si es lo correcto o no es lo correcto, si es virtuoso o no es virtuoso. Bueno, otro aspecto interesante que encuentro en este capítulo es sobre la integración de la nueva alumna Oksana, que a mi parecer es un poco extravagante y algo muy observadora y pues quizás también algo manipuladora. Más adelante se desarrollará su personalidad, supongo. Pero bueno, estas son mis primeras impresiones.
Muchas gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los aspectos interesantes del capítulo 16 de Merlí. En primer lugar, hablaremos de los filósofos estoicos como Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Los estoicos creían que solo puedes ser feliz si te dejas guiar por la razón y superas los deseos y los miedos. Se trata de alcanzar un estado que ellos identifican con la apasia, la ausencia de la pasión, un estado de armonía en el que todo depende de uno mismo y podemos controlar nuestra voluntad. A menudo nos dejamos llevar por las pasiones y cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos. El secreto sería estar dispuesto a renunciar a todo lo que más deseamos, entonces nos frustraríamos menos cuando las cosas no salieran como quisiéramos. Para los estoicos, la clave es el dominio de uno mismo. Para ellos, las peores experiencias son las que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos. La adversidad es la mejor fuente de la virtud y es superando obstáculos como nos hacemos sabios. Otro aspecto que me pareció muy interesante es cómo la profesora Coralina habla del escote de Berta. Coralina le dice, si tú te muestras de manera provocativa, los chicos te toman por lo que no eres. Deberías ir más discreta y así los chicos no te molestarán. Estarás más calmada y cuanto más calmada, más facilidad para concentrarte en la asignatura. Prácticamente la profesora Coralina está tratando de decir que con ese escote parece fácil. El concepto de parecer fácil es un estereotipo muy dañino que perpetúa la idea de que la ropa de una persona determina su disposición a tener relaciones sexuales. Este estereotipo es incorrecto y debemos enfrentarlo. Nadie debe ser juzgado o etiquetado en función de su apariencia o ropa. Todas las personas son libres de vestirse como quieran, siempre y cuando no estén infringiendo la ley o faltando el respeto a otras personas. Ahora les hablaré sobre el síndrome del trovador. El verbo trovar viene del provenzal antiguo trovar, que significa inventar. Los trovadores eran poetas, compositores que escribían y cantaban en la lengua vernácula no latina, el occitano o provenzal. Los trovadores escribían y cantaban versos de amor como culto a la dama, la esposa del señor feudal. Ellos cantaban piropos a través de versos, poemas y canciones para expresar un amor repleto de obstáculos para su consumación. Es por eso que también se relaciona a los trovadores con el amor no correspondido. Merlí en la serie le dice a Gerard, quien está pasando un mal momento ya que Mónica, la chica que le gusta, tiene novio, que deje el papel de fracasado y que ya no se lamente por su amor no correspondido, que sea un poco más estoico y se dé cuenta de una vez que Mónica no es la única chica del mundo y que no es necesario tener pareja, que sea libre, que disfrute de la vida. Ahora les pasaré con mi compañero que les hablará sobre los aspectos en desacuerdo. Ahora hablaremos de los aspectos en desacuerdo. En relación con el filósofo inglés Thomas Hobbes, se menciona su postura y pensamiento filosófico. El hombre tiene esencialmente deseo de poder, y es según él, por las enseñanzas de Merlí, que el estado natural del hombre es una lucha violenta en el que éste desea establecer su voluntad sobre los demás, pero al mismo tiempo, y de manera innata, tiene miedo, miedo por sobrevivir. Por ello, Hobbes establece algunos puntos clave en su doctrina. Primero, sobre la instauración de un gobierno fuerte que dé seguridad y evite la destrucción de los individuos. Con respecto a este punto, podemos tomar la posición filosófica de otros pensadores, para ahondar más en el significado de Estado fuerte, además de cuestionar su postura. Locke sostenía que el poder deriva del pueblo, que la seguridad y paz debe ser otorgado a estos mismos, por lo que el gobierno tiene poder delimitado. Se refiere entonces a sus ideas al liberalismo político. Mientras, por otro lado, Rousseau proponía la soberanía popular, es decir, el ejercicio de la voluntad general. El contrato social al cual se refiere Hobbes es un pacto entre individuos que renuncia a la violencia a favor de la paz y seguridad, pero gobernado por un estado de poder absoluto. Lo que en cambio habla de la conservación de la libertad y la ausencia de la aplicación de medidas extremas y que requieran de uso de la fuerza. El contrato resulta de los individuos y del Estado. Rousseau, en cambio, manifiesta que es un compromiso libre de los individuos que debe permanecer bajo ciertas leyes, las cuales expresan el sentimiento y pensar de la comunidad. Mientras por otro lado, Kant propone y matiza el poder ejecutivo como figura a los filósofos que en un papel de perfil platónico sean consejeros para combatir el ideal soberano, inmutable e infalible del que Hobbes hablaba, quien además propone someter nuestros deseos a una autoridad que instaure orden. Desde el punto de vista de la ética, no es correcta la aplicación autoritaria del orden impuesta por Hobbes. Rompe el valor moral de la libertad.
Mientras por otro lado la naturaleza del individuo, según Hobbes, tiene que ver con el egoísmo congénito partido del nacimiento. El hombre es malo por naturaleza. Rousseau, por un lado, sostiene que el hombre es bueno y compasivo, pero que la sociedad lo corrompe. Merlí entonces menciona, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, si es cierto que el hombre es esencialmente deseos y busca poder, ¿qué hay de quienes dan su vida por otros? Y recurrieron a la historia de la filosofía misma del conjunto de aquellos conocidos como los cínicos, de Diógenes, que decía que las riquezas y honores son falsos bienes, que la virtud del hombre recae en su propia virtud, que las convencionalidades del mundo hay que despreciarlas para vivir como un hombre honesto. Según Hobbes, hay que evitar que los humanos acabemos en una guerra de todos contra todos. Hace falta una autoridad, pero ¿qué pasaría si es la autoridad quien se comportaría como un lobo? ¿Qué libertad tiene el hombre en una comunidad donde la política se limita a garantizar el orden y la seguridad? Siguiendo con los puntos, tenemos a los estoicos. Según ellos, la felicidad solo es posible obtenerla si te guías por la razón y superas todo tipo de deseos, o en otras palabras, lo que ellos llamaban alcanzar un estado de apatía. Decían que todo depende de uno mismo y podemos controlar a nuestra voluntad. A menudo nos dejamos llevar por las pasiones, pero que cuando una u otra situación no transcurre como queremos, nos quedamos frustrados, por lo que el secreto sería renunciar a todo lo que más deseamos. Como resultado, nos frustraríamos menos. Como conclusión, nos piden entonces reconciliarnos con la imperfección de la existencia, la cual será la clave del dominio de deseos y nuestras pasiones. Podemos criticar lo anterior desde su mismo punto o desde su mismo pensamiento. Los estoicos dicen que tenemos que aceptar las cosas como son. Es diferente a decir que nos distanciamos del mundo, pero procuran entonces que en cierto modo nos hagamos seres insensibles, procurando que entonces no debamos ser esclavos de nuestros propios deseos, ya que sería la forma de poder soportar el sufrimiento. Manifiestan también que en cuanto a los enfermos, el problema no está en el mal en sí mismo, sino en la interpretación que nosotros le damos. Este argumento es una falacia, pues el dolor físico de una persona postrada en cama, con incapacidad o discapacidad, no podrá ver cómo los obstáculos significan una oportunidad de superar miedos e inseguridades, tal como afirman los estoicos. Finalmente, recurriendo a Aristóteles, podemos criticar el estoicismo, recordando que la felicidad del hombre la podemos hallar en las buenas acciones, o aplicando la ética hedonista de Epicuro, que el fin máximo de la vida es la felicidad, organizando esta a fin de obtener el máximo placer y mínimo dolor. En cuanto a los personajes, podemos cuestionar cuatro actitudes principales. Se muestra a Coralina como una maestra juiciosa que critica constantemente la forma de vestir de su colega e incluso la de su alumna Berta, que si bien no es visto de forma adecuada en un aspecto general, la maestra no tiene medida en la aplicación de sus críticas y juicios. Podemos decir que rompe con la dignidad de su alumna, pues basa sus pensares en estereotipos muy fuertes. Por otro lado, vemos que Oliver se distancia de su padre y trata despectivamente a su madre, cuando éste quiere tratar un tema sobre el tener amigos. Es una actitud irritable y cuestionable. Un dilema primordial que se presenta al final del capítulo 16 es sobre las relaciones de pareja. En un cuadro escénico podemos ver cómo Merle y la madre de Gerard acuerdan tener una relación más abierta, mientras por otro lado se ve cómo Oliver besa a Iván sin su consentimiento. Y sorprendentemente la actitud de Iván queda por muy lejos de ser homofóbica. La idea al final en sí se rompe un poco con lo planteado al inicio del capítulo, pues los deseos tanto de Merle como de Oliver se ven expresos en sus acciones. Al culminar con la exposición, agradecemos a quienes han visto la siguiente presentación y esperamos les haya agradado. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.